Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy María Millán y hoy voy a hablarles sobre la tabla de frecuencia. Para esta tabla de frecuencia, utilizamos datos de una encuesta que le hicimos a distintas personas, la cual nos dijeron cuántos miembros de su familia han ido al menos una vez al psicólogo. Entonces, en la cantidad de datos colocamos del 1 al 5, diciendo como cuántos miembros han ido. Entonces, recogemos todos estos datos que vemos acá y los organizamos de mejor manera en esta tabla. Entonces, iniciando con el 1, la cual fueron de 7 personas que dijeron de que al menos un miembro han ido al psicólogo. En el segundo también fueron 17 personas. En el tercero fueron 13, de 4 fueron 15 y de 5 fueron 18 personas, dándonos un total de 80. Ahora vamos a hablar sobre la frecuencia absoluta acumulada. En esta frecuencia lo que vamos a hacer es suma. O sea, vamos a sumar este 17 de la frecuencia absoluta, lo vamos a pasar para este lado. Y este 17 lo vamos a sumar con este 17 que vemos acá, dándonos un total de 34. Este 34 lo vamos a sumar con el 13, dándonos 47. Y así con los otros dos, dándonos eh, teniendo con el 80 que vemos de este lado. Ahora vamos a hablar sobre la frecuencia relativa. Esta habla de división. ¿Y qué vamos a dividir? Vamos a dividir la columna de la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer el de 17 dividido con 80, el otro 17 dividido con 80, el 13 con 80 y así sucesivamente. Dándonos en el primero 0,21, en el segundo 0,21, en el de 13 personas 0,16, en el 15 0,19 y en el 18 0,23. Y por último, vamos a hablar sobre la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en este, pero solamente ubicándonos con estos dos. Entonces, colocamos el 0,21 a este lado y comenzamos a sumar. 0,21 más 0,21 nos da 0,43. El 0,43 lo sumamos con 0,16 y nos da 0,59, terminando con el 1. Ahora mi compañera Alejandra va a seguir explicándoles esta parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayapro. Bueno, dándole continuidad a lo que expone mi compañera anteriormente, vamos a relacionar las gráficas. En la primera tenemos un diagrama de barras en donde nos dice que alrededor de 17 personas tienen un familiar que ha ido al menos una vez a psicología. Cerca de entre 17 personas tenemos que dos de ellas han ido al menos una vez a psicología. Entre 13 personas tenemos que 3 de ellas han ido al menos una vez a psicología. Entre 15 personas tenemos 4, entre 18 tenemos 5. Esto se refleja o se representa mediante la frecuencia absoluta. Para el diagrama circular o diagrama de torta tenemos pues básicamente la misma información, se está trabajando bajo la misma información, pero la diferencia es que mientras uno se presenta o se representa como frecuencia absoluta, el otro se presenta en porcentaje. Tenemos que entre una persona, cerca del 21%, pues han ido al menos una vez a psicología, dos también se representa al menos de un 21%, tres en 16%, cuatro en 19% y cinco en 23%. Aquí llegamos. Bueno, ya teniendo en cuenta el análisis que se ha presentado, se estimula que las personas que en realidad se preocupan por su salud mental son muy pocas, ya que el rango de ellas oscila entre 1 y 5 personas, no hay más. Con esto pues se deduce que las personas pasan por alto las situaciones que le afectan su salud mental. Algunas no acuden a buscar ayuda psicológica, bien sea por recursos económicos o porque sencillamente pasan por alto las situaciones. Algunas les da pues pena, muchas veces en el caso de los hombres, al sufrir algún
maltrato o X situación, pues como por el hecho de ser hombres no acuden a buscar ayuda, sino que se creen o se crea de que pues son autosuficientes y minimizan esas emociones que de cierta manera producen sentimientos de ansiedad, de desolación, vacíos emocionales, bueno, todo esto que se ve arraigado o se manifiesta muchas veces en dolores físicos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me corresponde entonces continuar eh, después de mi compañera Marion, que hizo el proceso de tabulación, de mi compañera Alejandra, que nos habló del porcentaje y cada una de las gráficas, tanto de barras como circular. Entonces a mí me corresponde hablar de las medidas de tendencia central. Entonces vamos a hablar de la moda. La moda entonces se traduce como aquello que más se repite. La moda significa también lo que más se ve, pero en términos matemáticos entonces decimos que la moda es el dato con mayor frecuencia absoluta. Entonces, si verificamos acá, el dato 1 tiene como frecuencia absoluta 17, el dato 2 tiene como frecuencia absoluta 17, el dato 3 como frecuencia absoluta 13, el 4 frecuencia absoluta 15, el dato 5 frecuencia absoluta 18, de tal manera que la frecuencia absoluta más alta es la 18, entonces la moda en este caso serían 5, que representa a 5 familiares que al menos una vez han asistido a psicología. Dando continuidad entonces a lo relacionado con las medidas de tendencia central, entonces vamos a hablar ahora de la media. Para poder desarrollar la media, entonces vamos nosotros a ejecutar lo que dice su fórmula. Donde su fórmula entonces nos dice que debemos de multiplicar y nos vamos entonces a parar en esta columna donde vamos a multiplicar el dato 1 con su frecuencia absoluta. Entonces decimos que el dato 1 es 1 y la frecuencia absoluta de 1 es 17. Por eso entonces tenemos este primer valor. Y nos aparece también acá en la fórmula que estamos utilizando. Bien. El dato 2 se multiplica con su frecuencia absoluta, entonces tenemos 34, el dato 3 con su frecuencia 13 nos da 39, el dato 4 con la frecuencia 15 nos da 60 y el dato 5 con su frecuencia nos da 18, con su frecuencia absoluta 18 nos da 90. Sumando estos productos, entonces nos va a dar un resultado que nos da 240, pero resulta que mirando la fórmula de la media, entonces luego de haber multiplicado y sumado los datos, lo debemos dividir entre n. ¿Y quién es n? N es el total de datos de la encuesta aplicada, en este caso serán 80. Entonces 240 entre 80 nos da 3 familiares. Lo que indica que la media para este ejercicio son 3 familiares que mínimo han visitado una vez psicología. Bien, ahora vamos a hablar de la mediana. ¿Qué es la mediana? Pues la mediana tiene una fórmula que es X, que es el valor que vamos a encontrar, es decir, el X que es la posición, porque la mediana es la posición entre los datos. Y para poder rayar, entonces necesitamos dividir el número total de datos, el total de datos, que en este caso es 80, sobre 2 o entre 2. Entonces, 80 entre 2 nos da X igual a 40. X, recordemos que es la posición 40. Entonces, vamos a recortar. Para poder encontrar la posición, nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada, porque decimos que el dato 1 se encuentra entre la posición 1 y el dato 17 y la posición 17. El dato 2 se encontrará entre la posición 18 y la 34. El dato 3 se encontrará entre la posición 35 y 47. El dato 4 se encontrará entre la posición 48 y 62 y el dato 5 se encontrará entre la posición 63 y 80. Pero como acabamos de decir, y en el desarrollo de la mediana, que la posición 40, entonces nos devolvemos a la frecuencia absoluta. Entonces diríamos que estaríamos aquí en esta posición, en esta frecuencia absoluta acumulada, porque decimos que este dato 3 va a estar en la posición 35 y 47, lo que indica que la mediana para este ejercicio entonces será el dato 3. Teniendo en cuenta entonces esto que se les acaba de proyectar, entonces ahora nos corresponde dar unas conclusiones en torno a estas medidas de tendencia central. Entonces decimos que las medidas de tendencia central, media, mediana y moda son conocidas como medidas de tendencia central, como acabo de mencionar. Así estas medidas reflejan la centralidad de los datos. La media aritmética entonces equivale a la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos y hace referencia al promedio de datos. La mediana hace referencia al valor central de los datos ordenados y la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o que se repite más. Aplicaciones técnicas o aplicaciones en la vida común de esto, de las
medidas de tendencia central. Entonces, a nivel educativo podemos utilizarlos para analizar calificaciones, promedios de estudiantes, a nivel de salud, a indicar la dosis de un medicamento más comúnmente utilizado. A nivel de marketing podemos utilizar estas medidas para determinar las preferencias de los productos en funcionalidad de su popularidad. Entonces, en conjunto, estas medidas ofrecen una perspectiva más completa de los datos y permite tomar decisiones fundamentadas en el análisis estadístico. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Nadia Antequera y voy a continuar la secuencia de la sustentación. De acuerdo a nuestro planteamiento, voy a exponer las variantes de varianza y desviación estándar. Entonces, tenemos como fórmula de la varianza que es igual a la frecuencia absoluta multiplicada por el dato menos la media al cuadrado sobre n-1. N va a corresponder al valor total de datos. Entonces vamos a respetar la jerarquía de la fórmula y vamos a resolver primero lo que nos propone en el paréntesis. Así lo hicimos con cada dato correspondiente como está acá. Entonces el primer dato corresponde al número 1. Le debemos restar la media que es igual a 3. La media es igual a 3. Sabemos que 1 menos 3 nos daría menos 2, pero teniendo en cuenta que va a ser elevado al cuadrado, inmediatamente el número pasa a positivo. Entonces, si el valor nos da negativo, no será relevante en este caso porque sabemos que inmediatamente pasará a positivo. 2 elevado al cuadrado nos da 4 y tomamos el valor de la frecuencia absoluta para multiplicarlo. Entonces, 4 por 17, que es la frecuencia absoluta de este primer dato, nos da 68. Así vamos a seguir la secuencia con el siguiente dato que corresponde al número 2 menos la media. 2 menos 3 nos da 1, 1 elevado al cuadrado nos da 1 y vamos a multiplicarlo por la frecuencia absoluta de ese dato que es 17 y 1 por 17 nos da 17. Vamos al siguiente dato correspondiente al número 3. 3 menos 3 es igual a 0 elevado al cuadrado 0 y 0 por la frecuencia absoluta de ese dato que es 13 nos daría 0. 0 por 13, 0. Ok, siguiente dato, el número 4. Entonces, ese 4 lo restamos con la media, que es el 3. 4 menos 3, 1, elevado al cuadrado 1. Y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta correspondiente a ese dato, que sería 1 por 15, 15. Y luego nos vamos al último dato, que es el número 5, menos 3, 2, 2 elevado al cuadrado, 4, y 4 por la frecuencia absoluta de ese dato, que es 18, nos daría 72. Entonces, así en esta secuencia vemos aquí relacionado cada uno de los datos. La sumatoria de ellos, eh, la sumatoria de esta frecuencia absoluta nos da 172. ¿Ok? Respetando la fórmula que nos invita a la sumatoria, entonces nos da 172. Ahora bien, sobre n-1, los datos totales fueron 80, menos 1 nos da 79. Quedaría el resultado 172 sobre 79, lo cual al dividirlo nos da 2,18. Teniendo en cuenta la teoría de la aproximación en decimales, este número nos quedaría representado, o este resultado nos quedaría representado en 2. Listo, entonces vamos ahora a la desviación estándar, que es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la varianza nos dio 2, la raíz cuadrada nos da como resultado 1,4. Teniendo en cuenta, entonces, podemos concluir que la varianza nos mide cuánto se dispersan o se alejan los datos respecto a la media. En este caso, la media ya sabemos que es 3 y que la varianza nos dio como resultado 2. Entonces, aquí tenemos ya claro este parámetro, mientras que podemos concluir que la desviación estándar, vamos a tomar como referencia la media que es 3, y si a este 3 le sumamos 1,4 que nos dio la desviación estándar, nos va a dar un resultado de 4,4.
teniendo en cuenta la aproximación decimal, este quedaría en 4. Y si a la media le restamos 1,4, nos daría 1,6. Relativamente llevándola a la aproximación decimal, nos quedaría en 2. Entonces, quiere decir que con respecto a la media y teniendo en cuenta la desviación estándar en sumatoria y en resta, nos quedarían dos valores claves, como son el número 2 y el número 4, donde esto me señala que los datos oscilan entre el 2 y el 4. La mayoría de los datos entonces va a oscilar entre el 2 y el 4. Para eso me sirve la desviación estándar para establecer un estimado o una segmentación de ese valor establecido como referencia principal, que en este caso sería la media. Bueno, muchas gracias. Podemos entonces concluir además que estos dos parámetros de la varianza y la desviación estándar nos facilitan entender, comparar, evaluar el comportamiento de datos en cualquier contexto cuantitativo. También es una manera de analizar margen de errores, mejoras y bueno, de esta manera concluimos esta parte de la sustentación. Muchas gracias.